Vamos a ver es un poquito ahora de introducción, una historia, un poquito de las computadoras, de sus inicios, simplemente como algo anecdótico, ¿sí? No se maten. Yo les doy unos datos como para que tengan en cuenta que después vamos a irlo viendo, ¿sí? A medida que avanzamos viendo las distintas arquitecturas. Y después vamos a ver si una introducción ya al funcionamiento de unas computadoras simples. Esto es un poco de historia, pues le digo esto, no se preocupe, yo por ahí tiro nombres. De hecho, acá me anoté un machete de a quién nombrar, ¿sí? Pero bueno, cuando empezamos en las primeras computadoras, seguramente oyeron hablar de computadoras mecánicas, vieron películas, lo vieron en alguna materia de informática, ¿sí? Las generaciones de computadoras, de la generación cero a la 4 a la 5 dependiendo de la bibliografía que consulten, ¿sí? Lo más arcaico, lo más viejo que uno piensa por ahí son los ábacos, que se utilizaba como una máquina para calcular. Después las calculadoras mecánicas y sistemas ya basados en relé. Entonces podemos llegar a hablar de distintas generaciones. La generación cero hasta 1945, que son sistemas mecánicos y electromecánicos. Generación uno, que utilizaba válvulas, tableros con relés. La generación 2, que ya se introducen los transistores. El invento del transistor fue algo que impulsó la electrónica digital, ¿sí? A gran velocidad. Ya después en la generación 3 cuando aparecen los circuitos integrados, ¿sí? Y la cuarta generación cuando hablamos ya de VLSI, ¿sí? Cuando aparecen las computadoras personales y las supercomputadoras. Generación cero, seguramente alguna vez escucharon hablar de la máquina de Pascal, ¿sí? Pascal como el lenguaje de programación Pascal, que bueno, la primera calculadora mecánica fue construida por Pascal, cuando era joven, allá por el 1640. Era una máquina totalmente mecánica que usaba engranajes y la accionaban mediante una manivela, o sea, ni siquiera tenía todavía incorporado motores para accionar el funcionamiento. Y era una máquina que permitía sumar y restar. Después, una muy conocida es esta máquina de diferencias de Charles Babbage, ¿sí? Esto de la de 1790, que era una máquina de diferencias. Utilizaba el algoritmo, ¿sí? De métodos de diferencias finitas para hacer cálculos. Lo que tenía novedoso de esta máquina era que tenía un periférico, un dispositivo de salida, ¿sí? Perforaba los resultados en placas de cobre. Después, más adelante, Babbage crea la máquina analítica, ¿sí? Que también por ahí alguna vez la oyeron hablar, que de alguna manera empieza a sentar las bases del diseño de las computadoras, ¿sí? Tenía cuatro subsistemas, cuatro componentes, lo que era el almacenamiento, ¿sí? Que era una memoria que consistía de 1000 palabras de 50 dígitos decimales. ¿Sí? Acá, hoy por hoy, nosotros escuchamos hablar de computadora y siempre pensamos en binario. Bueno, las primeras calculadoras, las primeras computadoras trabajaban en decimal directamente. Bueno, además de esta unidad de almacenamiento tenía la unidad que se encargaba de hacer el cálculo, una unidad de computación que podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Y después tenía una sección de entrada donde aceptaba tarjetas perforadas y una sección de salida que también podía perforar tarjetas. Muy importante de esta máquina era que era una máquina de propósito general, ¿sí? Esta máquina leía instrucciones de las tarjetas perforadas, ¿sí? Y en base a esas instrucciones podía llegar a extraer números de esta memoria que tenía, de este almacenamiento de 50 dígitos que dijimos, y hacer alguna operación como sumarlos, restarlos y luego enviar el resultado al almacenamiento, ¿sí? Y tenía otras instrucciones que permitían testear un número, ver si un número era positivo, negativo, si era cero, y de ahí tomar decisiones de salto, pasar a otra parte de este programa que estaba en la tarjeta perforada. Estos fueron los primeros conceptos de programación que había, ¿sí? Bueno, como historia, ¿no? Como les digo. Después está la primera generación, 1940-1955, ¿sí? En este caso el avance tecnológico estuvo impulsado por la guerra, en definitiva, ¿sí?
seguramente vieron alguna película, ¿sí? Que trata de la historia de Alan Turing, Enigma, ¿sí? Se trataba, bueno, pasó, ¿no? Los alemanes tenían una máquina que codificaba, ¿sí? Los mensajes. Entonces, los británicos, para poder decodificar los mensajes, lo que hicieron fue crear una máquina, ¿sí? Que es el Colossus, ¿sí? Que Alan Turing fue parte del equipo que la desarrolla. Y si bien estuvo operacional en el 43, como era secreto militar, recién 30 años después se supo de su desarrollo y ya, digamos, pasó a ser obsoleta, por supuesto, en ese tiempo. En esta generación se utilizan las válvulas, los tubos de vacío. Estamos hablando de sistemas que tenían alrededor de 20.000 válvulas y eran máquinas lentas, ¿sí? Un ciclo de instrucción de alrededor de un segundo. Hay que tener en cuenta que en estos tiempos había un grupo que se encargaba de diseñar la máquina, la construía, la programaba, la operaba y hacía el mantenimiento de las máquinas, ¿sí? Si pensamos hoy en la computadora que estamos usando, ni siquiera la diseñamos por casualidad, ni por casualidad la construimos, programarla, salvo que hagamos algo específico, pero por lo menos el sistema operativo no lo trabajamos nosotros. Sí, nos encargamos de operarla y en algún momento hacerle por ahí algún mantenimiento, ¿sí? Pero en aquel tiempo, por supuesto, solo conocía la máquina el que la desarrollaba, entonces podía encargarse de hacer el mantenimiento. Toda la programación se hacía en lenguaje de máquina, ¿sí? Se podía hacer conectando cables a un tablero o incluso más adelante utilizando las tarjetas perforadas. Y por supuesto no existían los sistemas operativos, ¿no? Por ahí en alguna clase de informática también le nombraron a la ENIAC, ¿sí? Como una de las primeras computadoras electromecánicas. Esta máquina consistía de 18.000 válvulas, ¿sí? Y 1.500 relés, como para que se den una idea. Esto ocupaba habitaciones, pesaba 30 toneladas y consumía 140 kilovatios de energía. O sea, muy diferente de la máquina que tengo ahora enfrente que eh, pesa 1,7 kg, ¿no? Nuevamente era máquina que tenía registros de decimales. ¿Sí? Tenía 20 registros de 10 dígitos decimales. Y se programa también con cables, con switches rotativos. ¿Sí? Esta máquina ENIAC que les comentaba también fue creada para la guerra. Pero ¿qué pasa? Estuvo terminada tarde, allá por el 46. Entonces no sirvió para el fin que se había construido, pero sí sirvió para poder impulsar el desarrollo de computadoras, ¿sí? Los creadores organizaron unos cursos de veranos donde vino gente de otras universidades y nacieron en base a este proyecto otros proyectos similares, la EDSAC, la EDVAC, ILIAC, ¿sí? Que eran de la Universidad de Illinois, por ejemplo, la ILIAC, de distintas universidades de Estados Unidos que fueron dándole forma a su propia máquina. Entre todas ellas se puede mencionar lo que es la máquina de von Neumann, ¿sí? Von Neumann era un matemático que participó en el proyecto de la ENIAC, que desarrolló posteriormente su propia máquina. Y esta máquina, que vemos este pequeño diagrama en bloques que hay acá, vamos a usar el puntero láser, ¿sí? Sirvió como base para el funcionamiento de otras máquinas en el futuro, ¿sí? Con el concepto de tener una memoria donde se almacenara el programa. ¿Sí? Lo que von Neumann pensaba era que lo complejo de programarla con los switches, con los cables, lo ideal era que la unidad de control que tenemos acá pudiera leer un programa de la memoria, ejecutar alguna instrucción, por ejemplo, hacer una operación matemática o lógica, ¿sí? Y generar alguna salida. Entonces, estos bloques que tenemos acá, tenemos una memoria que en el caso de la máquina de von Neumann era de 4096 palabras de 40 bits. ¿Sí? Ya estamos hablando a nivel de bits. Ya acá se empezó a trabajar con lógica binaria. ¿Sí? La unidad de control, la unidad aritmética y lógica y un dispositivo de entrada y de salida.
Dentro de la unidad aritmética y lógica, sí había un registro que era el acumulador que se utilizaba para almacenar temporalmente los resultados de esta operación que realizaba la unidad aritmética y lógica. Como las instrucciones eran de 20 bits, o sea, teníamos palabras de 40 bits. Dentro de una palabra de 40 bits yo podía tener dos instrucciones de 20 bits, ¿sí? De los cuales 8 bits se utilizaban para determinar el tipo de instrucción, o sea, qué es lo que tenía que hacer la máquina, y los 12 bits restantes me permitían elegir una de las, 4096, ¿sí? Posiciones de memoria, ¿sí? Que teníamos acá. Entonces, con esos 20 bits yo tenía una parte que era fija, que era el opcode, que más adelante vamos a verlo esto también en las nuevas arquitecturas, el opcode, y la otra parte tenía que ver con el operando, ¿sí? En este caso era una posición de memoria, el operando que va a utilizar esa instrucción. Bueno, después en la segunda generación ya aparecen los transistores, ¿sí? Por supuesto los transistores eran más baratos, más pequeños, ¿sí? Por lo tanto resultaba en computadoras menos robustas, más pequeñas, con menos disipación de calor, ¿sí? Bueno, los transistores estaban hechos de silicio. Y acá empieza a aparecer una distinción entre los que son los diseñadores, los constructores, los programadores y los usuarios, en definitiva, de las computadoras. Aparecen las primeras mainframe en salas acondicionadas. Se podían escribir los programas en papel y luego se perforaban las tarjetas, ¿sí? Y por un lado teníamos las tarjetas del programa y el compilador que se encargaba de compilar ese programa y convertirlo en un lenguaje de máquina, ¿sí? Eh, la primera computadora transistorizada fue desarrollada en el MIT, ¿sí? Que era la TX0, ¿sí? Que fue la precursora de la PDP-1 de la firma DEC. ¿Sí? Que seguramente o quizás alguna vez escucharon hablar de la PDP-8, ¿sí? Que fue la generación siguiente de la de PDP-1. ¿Sí? Lo que es la PDP-1 tenía 4096 palabras también, pero de 18 bits, ¿sí? Y podía ejecutar hasta 200.000 instrucciones por segundo. Fíjense que yo antes nombré 4096 palabras de 40 bits. Ahora en este caso bajamos a 18 bits, ¿sí? Pero entonces que estamos empezando a manejar menos bits, estamos empeorando. En realidad no, como la máquina podía trabajar más a mayor velocidad, ¿sí? Si bien las instrucciones eran de menos bits, podía transferir la información de forma más rápida, ¿sí? Y al ser una menor cantidad de bits para decodificar, la unidad de codificación iba a funcionar más rápido, ¿sí? De esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de arquitecturas RISC y CISC, ¿no? Pero bueno, acá se los comento, que vamos a ir viendo que la cantidad de bits se fue achicando en vez de creciendo. ¿Qué pasó? Después volvió a empezar a crecer. 8 bits, 16, 32 y hoy hablamos de micros de 64 bits, ¿no? Bueno, con la PDP-1 nació el primer videojuego, ¿sí? El Space World, ¿sí? Que lograron hacer andar la PDP-1 con un display de 512 por 512 píxeles, ¿sí? Y lograron programar el primer videojuego. También son símbolos de esta generación la IBM 1401 del 59, ¿sí? Que era una computadora que se utilizaba en oficinas, en bancos, con fines comerciales, como dice. Tenían lectores de tarjetas, podían copiar cintas y imprimir resultados en papel. Estaba orientada a hacer cálculos sencillos, no orientada para hacer cálculos numéricos complejos, ¿sí? Para cálculos numéricos complejos, ¿sí? Para fines científicos, IBM desarrolla la IBM 7094 en el 62. ¿Sí? Como verán ahí en la foto se ve que eran máquinas bastante voluminosas y muy grandes. Sobre estas dos máquinas, la 7094 y la 1401, si mal no recuerdo, hay una película, ¿sí? Que más allá del drama personal de los participantes de la película, de las actrices en este caso, era una
no me puedo acordar el nombre de la película, que trata de un grupo de mujeres, ¿sí? Que trabajan en la NASA. Y una de ellas, bueno, empieza a Figuras trabajar. ocultas se llama. Exactamente. Una de ellas se pone a trabajar en una de estas IBM. Yo cuando vi la película dije, yo esa máquina en algún lado la vi. Eh, ya en la tercera generación tenemos los circuitos integrados. Eh, ¿Qué pasó? En un circuito integrado yo podía empezar a poner algunos transistores en principio. ¿Sí? No, ni siquiera estamos hablando de tener un procesador ya embedido en el circuito integrado. Hablemos de un conjunto de transistores. Y con varios de esos yo me puedo armar algo, ¿no? Entonces con estos circuitos integrados, por supuesto, bajan los costos, bajan los tamaños y sube el desempeño porque puedo aumentar la velocidad. Se introduce lo que es multiprogramación, tiempo compartido entre usuarios. Yo podía tener varias tareas corriendo, ¿sí? Donde por supuesto una tarea por ahí necesitaba algún dato, mientras esta tarea esperaba el dato, otra tarea podía tomar el control. Aparece en los sistemas, o sea, lo precursor a lo que eran los sistemas operativos, ¿no? Y aparecen los discos rígidos. Eh, ya que les mencionaba las IBM, había un problema ahí, ¿sí? Porque teníamos una que permitía resolver cosas sencillas, que era orientada a oficinas, y otra que permitía resolver cálculos avanzados, ¿sí? La 1401 era la sencilla y la 7904 era la más avanzada. Pero ¿qué pasaba? Si yo necesitaba las dos, si yo tenía en mi empresa tenía las dos máquinas, necesitaba, como eran totalmente distintas, necesitaba eh, tener dos grupos de programadores, porque eran totalmente distintas, la arquitectura era distinta, la cantidad de bits que manejaban, o sea, los programas en definitiva eran distintos, por lo tanto necesitaba dos equipos de programación distintos. Entonces, en esta tercera generación, ¿sí? Aparece las familias de computadoras. IBM saca el IBM System 360, ¿sí? Que consistía en un conjunto de, o sea, distintos modelos, pero que eran compatibles entre sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del IBM 360 teníamos el modelo más básico del 30, que tenía algunas características, ¿sí? Por ejemplo, el ciclo de instrucción, ¿sí? Habla de 1000 billonésimas de segundo, ¿no? Billonésimas. 1000, en cambio el modelo 65 o incluso el 75, que fue creo, si mal no recuerdo, el último modelo, era incluso más rápido, ¿sí? Había diferencia en velocidad, la cantidad de memoria, ¿sí? La cantidad, por supuesto, más veloz, la cantidad de bytes por ciclos. Entonces yo tenía un mismo sistema, pero que podía tener mayor performance en definitiva. Entonces yo podía vender el modelo 30 al que tenía la IBM 1401, que con eso le alcanzaba, y el modelo 75 al que tenía la IBM 7904. ¿Cuál era la ventaja? Es que la programación era la misma. Si bien, por supuesto, yo no iba a poder correr algo que estaba hecho para el modelo 30 perdón, en el 75, eh, que corría en el modelo 30, ¿sí? ¿Por qué? Porque no iba a tener la capacidad de memoria por ahí, pero sí podía hacer al revés, yo podía correr algo del modelo 30 en el modelo 75. En definitiva, solamente había una forma de programarlo, tenía un solo equipo para programarlo, ¿sí? Un grupo de programadores me refiero, ¿no? Entonces, esta idea de familia fue lo que se mantuvo más adelante con Intel, ¿no? Cuando hablamos de la arquitectura x86, que la vamos a ir viendo más adelante, que yo podía ir poniendo un procesador más nuevo, pero el software que estaba creado para ese procesador anterior corría en el nuevo, ¿sí? Lo que era la compatibilidad hacia atrás. Acá es donde nace ese concepto con IBM. Em, bueno, esta también permitían lo que era la emulación, ahí está puesto. O sea, arquitectura de familia, lo que es la emulación. ¿Por qué? Porque me permitían emular, por ejemplo, el modelo 30 me permitía emular el modelo IBM 1401. ¿Y para qué me sirve eso? Y pues yo podía correr software que ya estuviera programado para el modelo 1401 en este modelo 30. Entonces no tenía que volver a programar las aplicaciones,
¿sí? Que por ahí yo ya las tenía funcionando. Y eso era muy importante, por ejemplo, en un banco, porque yo no puedo estar cambiando el sistema todo el tiempo, ¿no? Em, ¿Qué me faltó de acá? No, nada más. Eh, y en esta tercera generación vamos a ver que tenemos el primer procesador de Intel, ¿sí? Que este lo vamos a ver más adelante cómo era internamente. El Intel 4004 en el año 71, que era un procesador de 4 bits. Constaba de 2300 transistores y se diseñó para su uso en calculadoras, ¿sí? Más adelante vamos a ver la arquitectura, cómo pasó después al 8008, ¿sí? Y después apareció el 8080, ¿sí? Que ya era un procesador de 8 bits, que tenía 16 bits de direcciones. Dato importante. Bueno, el 8008, bueno, lo vamos a ver después, pero 4004 era la versión de 4000, de 4 bits. El 8008 era la versión de 8 bits mejorada de este 4004. Y después aparece este 8080, pero que tenía bases separados para datos y para direcciones. Vamos a ver después cómo es que manejaba el 8008 o el 4004, todo con un solo bus. Bueno, de acá llegamos a la cuarta generación, ¿sí? Donde ya hablamos de VLSI, donde tenemos circuitos integrados de gran escala, ¿sí? Donde tenemos más de 100.000 componentes en un solo chip, ¿sí? Y donde aparecen los microprocesadores, los primeros procesadores importantes que por ahí vamos a recordar, como le decía, el Intel 8086 o el Intel 8088. Aparece la IBM PC con sistema operativo de OS. Y fueron apareciendo los distintos miembros de la familia Intel, el 286, el 386, el 486, que más adelante vamos a ir viendo qué fueron agregando de nuevo, ¿no? Para las familias, ¿sí? ¿Cuál fue la mejora que introdujeron? Como les dije antes, siempre la idea es que todo sea más rápido, que todo tenga mayor performance. En esta generación aparecen las interfaces gráficas, ¿sí? La de Macintosh y Windows, ¿sí? Windows como interfaz gráfica de DOS. Nace la filosofía RISC, que más adelante vamos a ver de qué se trata, y ya esto lo hablaron seguramente en Digitales 1, aparecen en esta época las FPGAs. Las primeras computadoras que se vendieron, las computadoras personales, se vendían como un kit que yo compraba, que ya venía con el circuito impreso, con el microprocesador y distintas memorias, componentes, que yo lo armaba, ¿sí? Y lo echaba a andar. Ahora, ¿qué pasaba? El software no estaba. Lo tenía que desarrollar yo. Con el tiempo, como dice ahí, bueno, aparecen distintos sistemas operativos y aparece DOS. Pero bueno, las primeras computadoras yo tenía que hacer mi programa. Y en esta época, bueno, aparece la primera computadora Apple, ¿sí? De Steve Jobs, ¿sí? La Apple One, que tenía un procesador que corría a 1.023 MHz, 4K de RAM y tenía un puerto ya para teclado ASCII. Y aparece la IBM PC, como les había dicho, que tenía un procesador 8088 corriendo a 477 MHz, venía con DOS, 64K de RAM y venía la disquetera famosa de 5 un cuarto que los que tienen más o menos mi edad alguna vez la llegaron a ver, los que son más jóvenes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Yo tengo esos discos todavía. Yo creo que... Sí, yo tengo esa computadora, la 5051. Una Oh, imitación, pero el mismo monitor tengo. bien, a eso iba. En este caso Intel hizo algo por ahí errado, digamos algo poco común. ¿Qué hizo? Publicó los planos de esta máquina. Todo, esquemático, PCB, todo. ¿Para qué? Con la idea de que empezaron a fabricarse más periféricos o placas compatibles con la computadora. ¿Qué pasó?
empresas vieron que los componentes se conseguían sencillamente. Podías comprar un 8088, podrías comprar chip de memoria RAM, entonces aparecieron los clones, ¿sí? Entonces esta que usted me dice seguramente es un clon de otra firma o es IBM. Ah, no, no, es un clon. El monitor sí es IBM, pero el CPU no es clon. Bueno, aparecen los clones. Shuko, no me acuerdo la marca, ¿cuál era? Claro, estaban los planos disponibles, entonces era cuestión de armarlo, ¿sí? Yo en otra universidad, bueno, con esto se acuerdan de los proyectos, tuve un alumno que tenía esa tendencia a cosas vintage que le gustaban, eh, que se armó un sistemita con un 8088 con las memorias, ¿sí? Le hizo incluso un BIOS, le armó, le programó un BIOS que hacía el chequeo de memoria parecido, digamos, a la IBM y empezó a trabajar con eso, digamos, como para jugar un rato, ¿no? Y la verdad que estaba muy bueno pensar que antes por ahí era tan complicado hacer y ahora sencillo. Y después con el tiempo, bueno, no está Apple, este chico trajo una Apple Lisa que era similar a esta Apple, que era otra computadora de esta época, y quería ver si la podía hacer andar porque se le había roto el disco que tenía, entonces él quería hacer una adaptación. Bueno, la verdad que no sé en qué quedó, porque ya hace como 2 años que no hablo con él. Pero bueno, esta fue la primera PC, digamos, que se dispersó por todo el mundo. Bien, y después, bueno, van a haber distintas bibliografías que hablan de una quinta generación de computadoras, ¿sí? Eh, Hay distintos enfoques, podemos hablar de cuando hablamos de procesadores embebidos, ¿sí? O incluso hoy podemos hablar de conceptos como cloud, ¿sí? Computación en la nube. Así que cada vez que con el tiempo voy dando estas diapositivas, me acuerdo que la quinta generación hace 10 años se refería a una cosa y hoy la quinta generación la refieren a otra. Pero más o menos el mismo concepto, ¿no, profe? O sea, desde No. 1980 es el mismo concepto de una máquina que tiene un procesador, una memoria y un sistema de almacenamiento. Ah, eso sí, eso seguro, ¿no? Digo el concepto de quinta generación, de qué es la quinta generación de computadoras en general. La computación en la nube, los procesadores embebidos. En otra bibliografía lo van a encontrar incluso como las FPGA forman parte de la quinta generación. ¿Por qué? Porque uno puede embeber un procesador de una FPGA. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en ver los procesadores en sí. Bien, 19:30, si les parece hacemos un intervalo de 18 minutos, porque son y 32, hasta y 40 y continuamos con el mismo link. Bueno, listo. ¿Y 40 o y 50? Y 50, gracias, perdón, y Nos, 50. nos desconectamos, ¿no, profe? Sí, 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 yo la dejo compartir.